Adrián Mercado en Las Artes presenta por segundo año consecutivo ARDI, la feria de arte y diseño más grande de los últimos años. Excepcional subasta el viernes 12 de junio a las 21 horas en el Hipódromo Argentino de Palermo. Adrián Mercado en Las Artes. El placer de operar con el que sabe. Ahora, además de poder comprar de la manera más fácil, rápida y segura desde la comodidad de tu casa, también podés retirar tu compra el mismo día y en cualquiera de las más de 120 sucursales Garbarino. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. Bancor le ofrece adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Adrián Mercado en Las Artes presenta por segundo año consecutivo ARDI, la feria de arte y diseño más grande de los últimos años. Más de 150 artistas plásticos y diseñadores nuevos y consagrados reunidos en una mega muestra. Del 10 al 14 de junio en el Hipódromo Argentino de Palermo. Adrián Mercado en Las Artes. El placer de operar con el que sabe. Llega ¿Qué hay de nuevo en mi suelo? El gran concurso de Midera para escuelas agrotécnicas. En este 2015, el suelo en tus manos. Inscribite, hay importantes premios. Más información en www.qhdn.com.ar. Midera. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Tenemos un programa fuerte hasta las 9 de la noche. Hoy va a estar con nosotros Juan José Aranguren, el presidente de Shell. Algunos dicen uno de los empresarios más odiados por el kirchnerismo, ¿no? Quien se enfrentó desde un primer momento a Moreno, a Guillermo Moreno, y que fue un crítico desde la primera hora de la política energética. Un rato le voy a preguntar a Aranguren, bueno, si hay algunos cambios, si él visualiza con cierto optimismo o no lo que puede suceder de acá a diciembre y después de diciembre. Y va a estar con nosotros también Alfonso Prat-Gay, el expresidente del Banco Central. Muchos dicen, le voy a preguntar, que está muy cerca de Mauricio Macri, que Macri lo consulta, que puede llegar a ser un eventual funcionario de un gobierno de Macri, pero me interesa preguntarle a Prat-Gay si es inevitable el ajuste, es decir, si es inevitable una devaluación o un ajuste fiscal o una situación que puede generar tensiones políticas y sociales a partir de diciembre, o si efectivamente se puede hacer otra cosa, y cuál es la clave para el próximo gobierno para evitar ese ajuste que muchos dicen puede tener muchos riesgos desde el punto de vista político. Va a estar en un ratito también nuestro especialista en finanzas, Claudio Suchovicki, porque le quiero preguntar qué hacer con los ahorros hasta diciembre, ¿no? Todos están diciendo la bicicleta full hasta diciembre, en pesos, tasa de interés en pesos, en pesos, en pesos. Pero ¿vale hacer eso o es mejor refugiarse en la moneda dura, en el dólar, como tradicionalmente hacen, no los que quieren ganar, sino los que no quieren perder? En un ratito Claudio Suchovicki te lo va a contar. Y también está Carlos González Prieto, nuestro especialista en campo, que hoy se vino con las espigas de oro. Esto era el oro de la exportación argentina, ya no es más el trigo. Hemos ido al descenso en las exportaciones de trigo y me va a contar también cómo se forma el precio del pan. Antes de meternos en esos temas, y uno de los temas claves, me parece, del programa de hoy es Scioli o Macri. ¿Hay grandes diferencias económicas? Efectivamente está la idea de que Scioli viene con el gradualismo y que Macri viene con una política de shock. ¿Cuáles pueden ser las diferencias a partir de diciembre? Ahora, antes de meternos en todos esos temas, te quiero contar una especie de biografía personal, ¿no? Tengo 45 años, parezco menos, pero tengo 45, qué sé yo. Son cosas que pasan en la vida. Y en estos 45 años de mi vida, la moneda argentina, el pesito, se extinguió ya 4 veces. Y hoy lucha por preservar su valor una quinta vez. 45 años, ya pasaron 4 monedas, tenemos la quinta y está luchando ahí para preservar su valor. Un dólar es un dólar desde 1792. Hace más de 200 años que un dólar es un dólar. Sin embargo, ya en mis 45 años he visto 4 monedas pasar y estamos con la quinta, con el peso, peleándola. Ahora, en 1970, justamente a meses de que yo nací, un dólar valía 380 pesos moneda nacional. Eran los pesos creados por Julio Argentino Roca en 1881. Nuestra primera moneda nacional. Lo que unificó
monetariamente todo el país fue el Estado Nacional, la idea de que había una moneda para todos, no monedas provinciales. Ese peso, moneda nacional, desapareció en 1970 porque Juan Carlos Onganía, un dictador, dijo, bueno, acá es muy difícil manejarse cuando un dólar es igual a 380 pesos moneda nacional. Habían pasado varias décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, de años con inflación de 2 dígitos, superiores al 20% anual. Durante 4 décadas se había licuado nuestro peso moneda nacional, ya un dólar era igual a 380 pesos moneda nacional. Onganía le quita 2 ceros a la moneda y entonces un dólar pasa a ser 3 pesos con 80, pesos ley 18,188. Y esta es la nueva moneda que está circulando. Bueno, hasta 1972 el billete de máxima denominación era de 100 pesos ley, 18,188, ¿no? En 1976, cuando se inicia la dictadura militar, ya había un billete de máxima denominación de 10.000 pesos ley. En 1979, todavía durante la dictadura, el billete de máxima denominación era de 100.000 pesos ley. Y en 1981, todavía durante la dictadura, llegamos a tener un billete de máxima denominación de 1.000.000 de pesos ley. ¿Qué pasa? Llega el año 1983 y otro dictador, Viñone, el dictador que va a entregar a la democracia el gobierno, antes de irse en junio de 1983, cuando un dólar ya equivalía a 190.000 pesos ley, decide quitarle 4 ceros a la moneda y entonces un dólar pasa a ser igual a 19 pesos argentinos, la nueva moneda creada por esta segunda dictadura que se estaba yendo. 6 meses después, cuando asume Alfonsín, triunfa el padre de la democracia, ya los militares le habían dejado el peso argentino muy devaluado, porque un dólar era igual a 26 pesos argentinos. Y Alfonsín tiene un año y medio muy difícil, con muchas dificultades económicas, altísima inflación. Entonces, en junio de 1985, ya un dólar era igual a 800 pesos argentinos, y Alfonsín decide quitarle 3 ceros a la moneda, aplicar un plan de estabilización para los más chicos que se llamó el Plan Austral, y un dólar pasó a valer 80 centavos austral. Argentina potencia, por primera vez teníamos una moneda que era más fuerte que el dólar, pero la ilusión duró poco, digo, porque 3 años después, 4 años después en realidad, en junio de 1989, en medio de la primera hiperinflación, un dólar valía ya 680 australes. En 4 años, un dólar 80 centavos, menos de un austral. Ya en junio del 89, un dólar valía 680 australes en medio de la primera hiperinflación. Alfonsín tuvo que entregar el gobierno anticipadamente, 6 meses antes, a Menem, que pasa una segunda hiperinflación en el año 90, y llega Menem con el plan de convertibilidad de la mano de Cavallo en abril de 1990, porque un dólar ya valía 10.000 australes. 10.000 australes. Y con la convertibilidad, Menem y Cavallo le quitan 4 ceros al austral y convierten la moneda en nuestro peso, el peso actual. Un dólar igual un peso. Ya hemos pasado hasta el hartazgo, el tape con Cavallo diciendo esta moneda es una no, en realidad es una medida que va a durar décadas, decía Cavallo que iba a durar décadas la convertibilidad. Eso no ocurrió porque en enero de 2002, ya después de la devaluación, un dólar llegó a valer 3 pesos con 80. Después se estabilizó, gracias a Labaña, con Duhalde y después con Kirchner, el dólar baja a 3 pesos, pero hoy estamos en una situación nuevamente difícil, porque en octubre de 2011 un dólar valía 4 pesos cuando se aplica el cepo al dólar. Hoy un dólar en el oficial vale 9 pesos y un dólar en el paralelo está a 12,70. Esto es un poco la historia de lo que ha pasado con nuestra moneda, ¿no? Ahora fíjense, avancemos un poquito y hagamos un poquito de memoria, repasando.
Si hoy estuviera vigente la moneda nacional que estaba vigente en 1983, cuando llega Viñone y cambia el peso ley por el peso argentino, si estuviera vigente esa moneda que estaba vigente hace 32 años, antes de iniciar la democracia, meses antes, bueno, un peso sería equivalente a 10.000 australes, equivalente a 10 millones de pesos argentinos, equivalente a 100.000 millones de pesos ley, equivalente a 10 billones de pesos moneda nacional. 10 billones de pesos moneda nacional. La moneda que se creó cuando yo nací, hace 45 años. Ahora, hagamos un ejercicio absurdo. Supongamos que podemos comprar dólares a 11 pesos. No es eso lo absurdo, digamos. Se pueden comprar dólares por 11 pesos, después se lo va a contar Claudio Suchovicki. Si aún estuviera vigente el peso ley, esa moneda con la que empecé a contarles esta historia, que se extinguió en 1983, se necesitarían 1.100.000 millones de pesos ley para comprar un dólar. 1.100.000 millones de pesos ley para comprar un dólar. Y hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que armamos fajitos de 100 billetes de pesos ley, y que cada fajo tiene un valor de 100 pesos ley cada fajito, así que necesitaríamos 11.000 millones de fajos para comprar un dólar. Y si cada fajo tuviera un grosor de 1 centímetro, apilados uno arriba del otro, tendrían una altura de 110.000 kilómetros, los fajos necesarios con nuestra monedita, si no hubiésemos cambiado esas 4 veces de monedas, los fajos necesarios para comprar un dólar. Así que para comprar un dólar con pesos ley habría que pagar con 15.800 pilas de fajos de la altura de la Concagua para comprar un dólar. Acá está la altura de la Concagua, están hechos los cálculos, lo pueden revisar. Para comprar un dólar, si no hubiésemos cambiado 4 veces moneda y tuviéramos nuestra quinta moneda, el peso, desde que yo nací, vendría un yanqui con un dólar y nosotros tendríamos que darle 15.800 pilas de fajo para comprar un dólar. Ustedes dicen, bueno, ¿qué le pasa a Montenegro el domingo de la noche? ¿Qué fumó? ¿En qué estado está? ¿Por qué está contando estas cosas? Bueno, porque yo creo que la representación de un dólar, el mismo billete desde hace más de 200 años a un lado, y montañas de papelitos sin valor del otro, es la metáfora más gráfica del fracaso del Estado argentino. Ese es nuestro fracaso. La moneda, en las economías modernas, es la primera cara del Estado. Si un Estado es poderoso, si un Estado es fuerte, si es confiable, no solamente por el resto de los países, sino por los propios ciudadanos. Y esa metáfora terrible de los miles y miles de fajos y de pilas de la altura de la Concagua para comprar un dólar es nuestro fracaso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No más inflación, no más devaluaciones. Argentina no puede bancarse a partir del próximo gobierno más inflación y más devaluaciones. Y esto es lo que vamos a discutir en el programa. Es decir, Scioli, Macri, tal vez Massa, ¿tienen margen para volver a equivocarse? ¿Tienen margen para volver a devaluar y más devaluación y más devaluación? Y que yo cumpla antes de mis 50 años y tengamos que cambiar de moneda. Mirá el informe. Las últimas definiciones económicas de Daniel Scioli y Mauricio Macri pusieron en alerta a los operadores financieros y a los empresarios. El respaldo que Scioli le dio a Axel Kicillof generó resquemor en los mercados. Después de que el candidato oficialista dijera que podría integrar su equipo en caso de llegar a la Casa Rosada, las acciones y los bonos argentinos ajustaron fuerte su cotización. No por una cuestión ideológica. A Evo Morales le prestan dólares a 10 años al 4,5% anual, la mitad de tasa que a Argentina. Desconfían porque lo visualizan como la continuidad de una política insostenible mucho más allá de diciembre. Tipo de cambio fijo, cepo cambiario, inflación del 25%, déficit fiscal de 5 puntos del PBI. Mientras tanto, Macri, el favorito de los mercados y de los empresarios, también despierta dudas y temores. La principal es si una vez en el poder tendrá la muñeca política necesaria para manejarse con los sindicatos antes de que lo acusen de aplicar un ajuste. La buena onda que le tiró en las últimas horas Luis Barrionuevo intentó tender un puente entre Macri y los gremios opositores al kirchnerismo.
Macri despierta desconfianza por mostrarse a favor de una política de shock que sea imposible de aplicar en el actual escenario político. A la vez despierta los fantasmas entre empresarios industriales volcados al mercado interno, que temen se vuelva un esquema de atraso cambiario con apertura comercial indiscriminada, como lamentaron durante la década de los 90. ¿Hay que creerles a los candidatos en campaña? ¿Quién tendrá capacidad política necesaria para normalizar una economía con alta inflación, estancamiento y nula creación de empleo? Bien, ya estamos con Juan José Aranguren, presidente de Shell. Gracias por venir, Aranguren. Y con Alfonso Pratgay, expresidente del Banco Central. Quiero hablar unos minutos con Pratgay y después voy a hablar con Aranguren. Pero le hago una sola pregunta a Aranguren, ¿no? Todos los economistas nos preguntamos si efectivamente va a haber dólares a partir de diciembre, dónde van a venir esos dólares y demás. El déficit energético, ¿está en camino de solucionarse o va a seguir siendo un gran gastadero de dólares para la Argentina? Bueno, tenemos necesidad de solucionarlo, caso contrario no vamos a tener futuro o una economía sostenible en el tiempo. Hoy el déficit energético es la causa del cepo, la causa de los problemas que tenemos, pero al mismo tiempo es también la oportunidad para resolver esos problemas a partir de los dólares que puede generar la inversión que se necesita para reducir la factura de importación. O sea que es problema, pero también es una potencial solución. ¿Y usted cree que a partir de los cambios que hizo el gobierno con la estatización de YPF, con Galucho en YPF, dejemos de lado todo lo que se conoce para atrás, que ya es una historia remañida, todos saben de lo que ha sido el desastre, el manejo de la política energética, lo que ha pasado con Repsol, con el grupo argentino que ingresó con la anuencia de los Kirchner, pero hoy más o menos está encaminado para poder achicar ese déficit o se siguen acumulando problemas. No estamos. Hoy tenemos, la ventaja que tenemos hoy es que ese déficit es menor porque bajaron los precios en el mercado internacional, por lo tanto tenemos que pagar menos por la importación, pero seguimos aumentando el consumo de energía principalmente porque no tenemos noción de cuál es su costo. Es decir, hoy por hoy no hay una política de ahorro de energía como tendría que haber en cualquier país que tiene el nivel de consumo de costo que tenemos nosotros y que estamos importando el 12% de la energía primaria. Creo que hoy lo que todo el mundo está esperando es ver cuándo la Argentina restablece condiciones, particularmente confianza, para que venga un capital inversor que permita transformar los recursos que tenemos en el país, que por suerte son muchos, y no solamente los fósiles, sino también otros tipos de energía, para poder transformarlos en reservas y así hacer frente a la energía que necesitamos. Le dejo picando un par de preguntas y me las contesta después. ¿Qué pasa si no hay final de ciclo político? Es decir, si en realidad gana Scioli, el candidato del oficialismo, ¿qué pasa con los empresarios? Usted es el presidente de una multinacional muy importante que opera en el país. ¿Qué pasaría en ese caso? Y después le voy a hacer una queja. ¿No es tan caro ya los combustibles? ¿Se puede aumentar todos los años 40, 50% las naftas en Argentina? No usted, sino a todo el sector petrolero. Alfonso Pratgay, gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿decimos algo del saco? Sí, estamos en el mismo televidente saque su conclusión. Es simplemente una casualidad. A ver, ¿hay espacio para gradualismo, para shock? Uno tiene la impresión de que Scioli lo ha dicho esta semana con la UIA, después vamos a hablar con el economista jefe de la UIA, no va a haber ajustes, va a ser todo gradual. Macri por ahora oculta, no dice si gradualismo shock y no dice mucho en campaña. ¿Hay margen o se sigue discutiendo si a partir de diciembre el próximo presidente tiene que aplicar una política gradual o una política de shock para bajar la inflación, para levantar el cepo, para reducir el déficit fiscal? No, a ver, no hay margen para no cambiar. Me parece que en esta discusión entre cambio y continuidad, por eso no se le cree a Scioli, porque nadie piensa que Scioli pueda hacer exactamente lo mismo que está haciendo Kicillof. Porque hacer lo mismo que está haciendo Kicillof es quedarse sin reservas, quedarse sin energía, es tener más inflación, tener un déficit fiscal, viste los últimos números del mes de abril. Entonces, obviamente el esquema actual desde el cepo cambiar en adelante, pero particularmente este año, es muy parecido al plan primavera. Yo creo que es interesante todo el recorrido que hiciste vos. Yo soy un poquito más grande que vos, así que me acuerdo alguna de esas circunstancias como un consumidor más. Enseguida te aparecen momentos de la historia económica argentina a los que podés comparar la situación actual, ¿no? Para que los que nos están viendo entiendan,
toda la línea editorial tuya de cómo le hemos ido sacando valor al peso y cómo el peso ha sido una manera de sacarle recursos del bolsillo a la gente, ¿no? Porque es la única moneda que hay y con la maquinita le vamos sacando el valor. ¿O la vas devaluando? La vas devaluando. Sí, la vas devaluando, pero fíjate la paradoja. Lo que faltó agregar ahí es que hoy el dólar está barato. O sea, hoy, a pesar de todo lo que ha caído el peso cayó contra todos los bienes, ¿no? Los bienes son más caros en peso nacional. El poder de compra del peso disminuyó. Claro, pero no contra el dólar, porque el dólar es la única variable junto con tarifas que el gobierno tiene deprimidas, y entonces se parece mucho al atraso cambiario de los 90. Seguramente Diego esto lo va a explicar mejor que lo pueda explicar yo. Si vos mirás hoy el tipo de cambio real, el dólar ajustado por los precios relativos a lo largo de la historia, hoy estás en el mismo nivel que la convertibilidad. Si sos un productor agropecuario, estás 20, 25, 30% por debajo, porque en la convertibilidad no tenías retenciones. Entonces, con ese tipo de cambio no podemos exportar, más allá de lo que nos pueda contar Juan José de la potencialidad del sector energético. El sector industrial y el sector agropecuario no puede exportar con este tipo de cambio. Pese que el dólar ha subido, yo contaba, hace 3 años teníamos un dólar a 4, hoy tenemos un dólar a 9, pero vos decís ese dólar... Sí, yo pensé que ibas a hablar de nuestra gestión, ¿no? Pues nosotros lo tomamos a 4, lo devolvimos a 3, no hubo inflación, la canasta básica entre el 2003 y el 2004 subió menos del 2% en 2 años. ¿Por qué hago esta referencia, más allá de la chicana? Porque se puede tener un sistema de inflación baja con tipo de cambio competitivo, sin déficit fiscal y con crecimiento del 9%. Y para eso no hace falta ajustar, que era tu pregunta. Shock o gradualismo, ni lo uno ni lo otro. Me parece que algunas cosas, en tanto y en cuanto hay que hacer un cambio, vas a tener que cambiarlas definitivamente, y hay otras como la inflación que no la podés bajar de un día para el otro porque implica un costo insostenible. Entonces, en algunas tenés que encontrar gradualismo, pero en otras tiene que haber un efecto, si querés llamarlo, no lo llames shock, llámalo de otra manera, pero por ejemplo, la discusión del cepo cambiario, las de JAI, la autorización o no para exportar o para importar. Yo tengo una metáfora que quizás no estamos en el horario de protección al menor, pero más que cepo es te tienen agarrado, digamos. Entonces, el presidente que te promete que se va a tomar 100 días durante los cuales te va a tener agarrado, y yo desconfío de eso. Pero para, Alfonso, porque vos mismo estás diciendo que el dólar a 9 pesos es un dólar que todos saben que está atrasado. El propio gobierno sabe que está atrasado, pues no te lo vende a 9 pesos. Solo te lo vende con la autorización de la AFIP, y si lo dejas depositado un año, si no te pone un recargo de 20% a 10,60. Ahora, ponele que el gobierno va a aguantar, porque es la idea, es el plan, hasta diciembre el dólar a 9 pesos o 9,50. Es irrelevante ese dólar, Maxi, ya sé lo que me vas a preguntar. Está bien, entonces, pero vos me estás diciendo no podés ir levantando el cepo lentamente, darte 100 días, un año para levantar el cepo. ¿Vos crees que hay que hacerlo más rápido? Sí, absolutamente. Bueno, entonces, si vos levantás el cepo con el dólar a 9 pesos, 9,50, hay devaluación. Ya hay devaluación. O sea, me sorprende que hagamos todavía esta disquisición acerca de si hay que devaluar o no hay que devaluar. Ya devaluó Kicillof. O sea, vos querés ir al banco a comprar dólares y decir, yo quiero todos los dólares a 9. Se te cagan de risa en la ventanilla, digamos las cosas como son. Ahora, resulta que a Kicillof nadie se le caga de risa. No, él ya devaluó, porque el dólar que querés comprar... Es decir, devaluó el año pasado y volvió a devaluar ahora, decís. Vale 12,5. O sea, no existe más el concepto de... A ver, podías decirlo durante la convertibilidad, donde había un dólar único, y entonces era muy barato y sabíamos... Ahora ya tenés el dólar menos relevante, y digo menos relevante porque ya prácticamente el 90% de las operaciones de comercio exterior se hacen o se anotan por lo menos al tipo de cambio libre o al contado con liquidación. Vos preguntale a un textil, un zapatero, a un productor de juguetes, preguntale a lo que quieras, incluso en el mercado interno, preguntale a Diego, ¿cuál es el costo de reposición y qué tipo de cambio usan para ese costo de reposición? Es decir, el importador que por ahí está vendiendo su mercadería y que la compró a $1.08 y demás, por ahí ya remarca en su mercadería un precio de reposición de esa mercadería, porque no sabe a cuánto le va a vender el Banco Central en el futuro el dólar. No sabe a cuánto lo va a conseguir. Sí. Ahora, si le va a vender los dólares para importar. Si le va a vender los dólares. Y sabe que no puede conseguir todos los dólares que necesita. Entonces, buena parte de las importaciones, si las quiere realizar y si las quiere pagar, las tiene que cursar. Ahora, Alfonso, sin chicanas y con todo el ánimo de entender y ver cómo se maneja esto. Vos sabés que si el próximo presidente levanta rápido el cepo, por más que vos decís Kicillof ya devaluó,
y el dólar pasa de 9 o 9.50 a 12 pesos, incluso por debajo del paralelo actual, bueno, todos van a decir, bueno, devalúa el próximo presidente. Yo creo que no. Yo creo que no tiene por qué ir a 12, pero digo... Ponele que vaya a 11, de todas maneras. Ponele que vaya a 11, sí. O lo que sea, no quiero hablar de un número, pero yo lo que digo es, vos podés levantar el cepo, y si haces las cosas bien, al levantar el cepo, hay un dólar que sube y todo lo demás que bajan. Baja el dólar paralelo, baja el contado con liquidación, baja el dólar turismo, baja el dólar tarjeta. ¿Qué dólar me falta? Hay uno que me está faltando. Bajan todos menos el oficial. ¿Cuál es el que importa realmente para el funcionamiento de la economía y como termómetro, si querés, de la gente? Seguro que no es el oficial. No habría que conseguir, antes de levantar el cepo, esta es una cuestión que están planteando también en los equipos económicos, no habría que atar un paquete de financiamiento grande, decir, bueno, negociamos con los buitres. Podemos hablar de la discusión que se dio esta semana entre Miguel Bain, el economista de Scioli, y el propio Scioli, que salió a desmentirlo, Bain diciendo lo que dicen todos los economistas: en algún momento hay que remover el escollo de los buitres para conseguir financiamiento barato, dólares baratos. Pero no habría que conseguir esos dólares baratos antes que levantar el cepo, porque si no está el gran miedo, ¿no? El gran temor es, bueno, levantás el cepo y todos te vienen a demandar los dólares y no están los dólares en el Banco Central. Bueno, pero vos mencionaste el gran miedo. Sí. Bueno, el gran miedo, si el que levanta el cepo es Kicillof y si el que está a cargo es toda la gente de Kicillof, y si fuera gente de la Cámpora o el propio Scioli. Claro, si los que vienen son los mismos y te dicen que no hay nada para cambiar y de un día para el otro te levantan el cepo, obviamente que entras en pánico. Ahora, si el que gana es el que viene proponiendo el cambio y genera la confianza suficiente como para que tanto los actores de adentro como de afuera crean que viene algo diferente, entonces yo creo que desaparece el miedo. La pregunta que vos haces, ¿habría que atar o no antes una línea de financiamiento? Depende de la confianza que vos generes siendo el próximo gobierno, y depende de la confianza en vos mismo que tengas como próximo gobierno. ¿Vos crees que cuando Macri dijo levanto el cepo inmediatamente o el otro día no fue algo descabellado, digamos? A mí me pareció que estuvo muy bien. Porque después en medio de la campaña, viste, todos tiran la piedra y esconden la mano. Yo aclaro esto, yo no hablé de este tema ni de muchos otros temas con Macri, pero creo que hizo bien en marcar esa cancha, porque el que se presenta como candidato del cambio no puede, a ver, y lo digo también del punto de vista de los economistas, el 98% de los economistas dicen, no, el cepo no se puede levantar en la primera semana. Es un culto a Kicillof. Ahora resulta que la solución es el cepo. No, el problema es el cepo. El problema lo tenés porque no tenés confianza. Ahora, si viene un nuevo gobierno con confianza, no hace falta el cepo. Yo me acuerdo, Maxi, no es para hacer autobombo, pero cuando miraba tus cuadros, yo cuando fui a defender mi pliego en el Senado, estoy hablando de fines del 2002, hubo una senadora que me preguntó cuál es el tipo de cambio de equilibrio. En ese momento estábamos en 3.60 más o menos. La pregunta que un banquero central nunca tiene que contestar, nunca tenés que dar un número. Bueno, yo dije 2.80. Porque entendía que de algún lado me tenía que agarrar para ganar credibilidad. A los 5 meses estuvo en 2.80. Y bueno, y la gente dijo, funcionó. Está bien, de todas maneras, seguía siendo un tipo de todas maneras, Alfonso, en esta situación donde no hay ningún colchón cambiario, es decir, todos saben que el dólar es imposible que baje. Perdón, insisto con esto, el colchón lo tenés en el blue. El blue está en 12. Vos decís que el blue puede estar muy alto, pero claro que sí, y el oficial muy bajo. Bueno, preguntale a lo que nos están mirando, ¿a cuánto lo compra? O mismo los que compran. Para vos el blue va a bajar, es decir, para los que guardan el dólar blue, para vos yo creo que la diferencia, tendrían que en algún momento empezar a venderlo. La diferencia entre levantar bien y levantar mal el cepo es si baja o si sube el blue. Y yo creo que si lo haces bien, baja el blue. Y si baja el blue, entonces todos los que estábamos... Si el dólar oficial tendría que estar por debajo del blue y por arriba del oficial actual, digamos. Claro, se unifica. A ver, vos fíjate, el Banco Central sigue publicando todos los meses el informe del MULC. ¿Qué es el MULC? Para que nos ven, Mercado Único y Libre de Cambio. Resulta que ni es único ni libre, ¿no? Bueno... A ver, te dejo picando esta, ¿no? Y un poco lo ve también Claudio Suchovicki. Claudio está con ganas de tallar. Cuando habla con inversores. Justamente le doy el pie a Claudio Suchovicki. Hay algunos que dicen, bueno, sí, Macri hoy es el favorito de los mercados. Pero también está el tema de la capacidad política para lidiar con todos los problemas. Con los sindicatos que no van a querer quedar debajo de la inflación. Yo creo que lo mismo, aunque vos subas el dólar de 9 a 11, hay un arrastre sobre precios. Mirá lo que pasó a Kicillof el año pasado. Subió el dólar 20% y tuvo 13 puntos más de inflación. Pero Maxi, perdón un segundo. Subió el oficial un 20%. El blue subió un 60%. Entonces, los precios que estaban
acomodados con el blue, subieron, los precios estaban acomodados con el oficial, subieron. Entonces, esta lógica es obvio. ¿Por qué pasa eso? Porque falta confianza. Ahora, la diferencia es, si vos tenés un esquema creíble, baja el blue. Yo creo que hoy el blue tiene un impacto sobre el 70% de la canasta y el oficial sobre el 30%. Entonces lo podés hacer sin que haya impacto en precio. Claudio. Creo, agrego un solo dato a lo que dice Alfonso. En principio, eso forma parte de los precios de hoy. ¿Por qué el blue vale 12.65? ¿Por qué baja? ¿Por qué bajó? Porque incluso tocó 16. Si no es porque la expectativa que tiene el mercado es precisamente la que están hablando ahí. Que es el día que se libere el cepo, hay más dólares por entrar que los dólares esperando para salir. Todos sacamos la cuenta. Y el central le debe a las automotrices tanto, a tanto, y cuántos dólares de remesas, de dividendos, etcétera. Pero en los últimos años, si vos tuviste, es una transferencia fenomenal de reservas a la gente. Yo me siento más cómodo con que lo tenga la gente porque en algún momento va a volver esa plata. Está esperando a 8.90, no va a volver, ya te lo dice, si no hubiese vuelto ahora. Va a volver cuando encuentre un tipo de cambio creíble y único. Desde ese punto de vista, para mí el mercado a través de los precios habla y dice, tenemos confianza que en el próximo, gane quien gane, va a cambiar. No sé si es una decisión. Bueno, vos decís gane quien gane. Alfonso no dice gane quien gane. Alfonso dice que hay una expectativa sobre Macri que no está puesta en Scioli. Ahora vos fíjate Scioli, porque los empresarios esta semana de la UIA, hubo un empresario, Juan Carlos Saco, que dice, más o menos, no hay grande diferencia, los dos van a tratar de normalizar la economía, saben que no hay margen, tienen que bajar la inflación, levantar el cepo, achicar el déficit fiscal, más o menos normalizar la economía. Y miren lo que respondió Scioli. También dijo que entre Macri y yo no había diferencia, hay profundas diferencias, no es que no hay diferencia, hay profunda diferencia. De hecho, él estuvo en contra de la recuperación YPF, estuvo a favor de salir a pagar a los fondos WITE, estuvo en contra de la recuperación de la administración de los fondos de ANSES. Cuando uno puede ver las posiciones que han tomado públicamente en cada uno de estos debates, que fue lo que permitió que hoy la Argentina sea un país desendeudado de lo social, de lo económico, que sea una Argentina que hoy tiene políticas sociales vanguardias, que a este momento ya nadie discute, como dijo la presidenta ayer con el caso de la asignación universal por hijo. Así que las diferencias son claras, son profundas y son lo que se perfila de cara al futuro. El cambio total como propone él y lo que yo propongo del sentido común, cómo buscamos sobre lo que hemos avanzado, cuidando estos logros y a partir de un país desendeudado que se abren inmejorables posibilidades, particularmente para la industria, el comercio y el campo. Bueno, ahí estaba Scioli y trata de diferenciarse de Macri. ¿Podés traducirlo eso para mí o no? Bueno, trata de diferenciarse. No dijo nada. A ver, digamos las cosas como son, no dijo nada. Scioli va a la UIA en un momento en que llevamos 21 meses de caída de la producción industrial y el tipo sale y no dice nada. O sea, realmente es un milagro de la comunicación, Scioli. Entonces, por eso no sabemos qué va a hacer Scioli. Ahora, si el discurso es, vamos a seguir haciendo lo mismo, y sabés lo que va a pasar, te vas a quedar sin reservas el año que viene. Es tan fácil como eso. Claudio, ¿vos crees que tanto Scioli como Macri y también Massa tienen más o menos la misma idea en la cabeza de normalizar la economía? ¿O no? A ver, yo quizás ahí soy menos teórico. No, desde el punto de vista de que no creo que esto se defina en un escritorio. Es confianza y si el mercado confía o no confía. Vos lo podés hacer programado porque te ganaste la confianza de la gente y si no el mercado lo hace por vos. Y siempre pongo el ejemplo de Brasil. Brasil no quería cambiar, ganó Dilma, se sucedió a sí misma, puso al mismo ministro de Economía, no quiso cambiar, el dólar se le fue a 3.30, a los 2 minutos cambió el ministro de Economía, puso un amigo del fondo y el dólar le bajó a 2.90. En algún punto, si no haces el cambio, no te entra plata, y si no tenés plata, por más voluntad que tengas de no cambiar o lo que fuera, a veces el mercado te obliga. No siempre las cosas se deciden, voy a hacer esto. Uno no siempre hace lo que quiere, a veces hace lo que puede con lo que tiene. A ver, está con nosotros Juan José Aranguren, el presidente de Shell. Hay cierto clima con la Argentina, que pese a lo que todos ven, que es una economía, ya no por cuestiones ideológicas, me imagino, con Cristina, porque a Evo Morales le prestan al 4% anual en dólares, tiene 4% de inflación, está lleno de reserva en el Banco Central, la economía crece 4%, 5% todos los años, la boliviana. Pero está la expectativa de que a partir de diciembre Argentina puede ser una gran oportunidad.
hay una nota hoy del Wall Street Journal donde dice que Argentina es la joya a mirar por los inversores. Ya la tiene subrayada Suchovicki. ¿Es así, digamos? Hay mucha expectativa de las multinacionales. Es un poco lo que decía Alfonso, ¿no? Entre el dilema de cambio o de continuidad. Hoy hay una expectativa, una esperanza de que se produzca un cambio real. Caso contrario, no vamos a tener los dólares suficientes para pagar las importaciones de energía que hoy estamos haciendo. Hoy, con suerte, este año vamos a terminar en 5.500 millones de dólares de déficit de la balanza energética solamente. Y díganme ustedes cuáles son las reservas líquidas del Banco Central: 15.000, 16.000 millones de dólares, 3 años solamente de energía. O sea, si no introducimos un cambio en un sector donde el ciclo de inversión es largo, son 4, 5 o 6 años, no vamos a tener energía suficiente para poder mover el aparato productivo del país. Por lo tanto, el mercado hoy, que le está prestando YPF al 8,6%, cuando ANCAP, una empresa muy chiquita de Uruguay, estatal, se está financiando a 10 años al 4,5%, es una demostración de que este sistema, este modelo está agotado, por más que quiera continuarlo. Y por lo tanto, aún este modelo, si no introduce algún tipo de cambio, el actual, no va a tener la posibilidad de tener un futuro sostenible. Yo insisto, a Scioli hay que mirarlo con cuidado, digamos, porque tiene una estrategia política y después hay que ver, uno piensa, yo coincido con lo que dice Alfonso, de que no hay margen para volver a crecer al 4 o 5% anual en estas condiciones. Le pasó a Kicillof, está tratando de reactivar la economía en los últimos 3 años, dándole al gasto público, el consumo y demás, y la economía sigue ahí. Pero bueno, yo siempre muestro un diagrama de Bain, lo llamo, no el diagrama de Venn, sino el diagrama de Bain, que es el diagrama que muestra Bain en las presentaciones privadas, que es ese grafiquito que ya mostré varias veces, donde dice que hay que corregir prácticamente todo el modelo económico: corregir el déficit fiscal, mejorar la competitividad de los generadores de dólares, corregir el déficit externo, corregir los precios relativos, los subsidios para recortar el déficit fiscal, bajar la inflación, nuevo Banco Central, pacto social. Es decir, prácticamente para Bain hay que corregir todo. Y esta semana agregó negociar con los fondos buitre, una quita del 30%. ¿Vos crees que se puede hacer esa quita? No, yo creo que primero yendo al cuadro, sí, y conectándolo con tu introducción, es un poco la historia de siempre de Argentina. Siempre que hay un cambio de gobierno hay que corregir. Algunos maliciosamente lo llaman ajuste. Yo creo que ajuste no aplica por 2 razones. Primero, porque ajuste, por lo menos desde el punto de vista del significado literario de la palabra, significaría, si vos llevas tu auto al taller, que te hagan algunos ajustes. Te llevas tu auto. No. Me parece que acá tenés que hacer un cambio que va mucho más allá de una cosa marginal, ¿no? Y la otra cuestión es que históricamente en Argentina ajuste está asociado a pérdida del poder adquisitivo de las clases más vulnerables. Sí, o una mega devaluación. Esto no tiene por qué ser así, porque es la primera vez en la historia que tenemos un déficit de 5 puntos del PBI, pero con una recaudación de 40 puntos del PBI. O sea, para que se entienda bien, a lo largo de esa historia que nos pasaste, cuando asumió Alfonsín, la recaudación tributaria nacional y provincial era de 13 puntos del PBI. O sea, era la tercera parte de lo que es hoy. Entonces, claro, cada vez que tenías que corregir algo, te quedabas sin nafta, porque no tenías los recursos. Ahora el problema no es que te faltan los recursos, el problema es que una vez que tenés los recursos, los gastás mal, lo malgastás, lo derrochás. Entonces, cortar el derroche no es ajuste. Bueno, también tenés el financiamiento, ¿no?, para cubrir ese déficit. Esta semana se conocieron los números del primer trimestre, ¿no?, del déficit fiscal, y yo muestro el agujero negro para este año. Todo se estima va a estar más o menos en 250.000 millones de pesos, tal vez un poco más. Ese es el agujero negro, mira. ¿Está tan negro o no lo veo? Claro, ahí estabas viéndolo, sí. El agujero, 250.000 millones de pesos. Y bueno, ¿cómo se hace? Emitir pesos ya no te da. Bueno, seguís emitiendo, más inflación, más corrida al dólar. Bueno, pero es lo que está pasando, ¿no? O sea, desde que asumió Vanoli, la base monetaria que venía creciendo ayúdame Claudio, venía creciendo al 15% más o menos el año pasado, sí, cuando asumió Vanoli, ahora ya está en 30%, ¿no? Digo, subir impuestos tampoco ya hay margen, una economía en recesión no es estancamiento. Sí. Recortar el gasto, bueno, muchos dicen, sí, subsidios económicos. Subsidios, energía, luz, gas. Y todo lo que sobra, digamos, subsidiar a las clases más pudientes, yo creo que eso no está bien. Claro, pero ahí tenés que subir tarifas en Capital y Gran Buenos Aires, de luz, gas. Sí, bueno, está bien, de luz, gas. ¿Cuánto, te fijaste cuánto pagaste vos el último trimestre de gas o no?
Yo pago bastante porque vivo en el conurbano, ya me sacaron los subsidios. Pero bueno, es cierto, un 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires paga 70 pesos por bimestre. Por bimestre. Que es lo que vale una garrafa si la conseguís al precio subsidiado de 90 pesos del gobierno. Entonces, si la conseguís. Poner el número que quieras. Sí. Yo no voy a hablar de un número, pero de 35 por mes a lo que sea, impacto en tus gastos mensuales es nada. Creo que la comparación con la garrafa es errónea. Una entrada de fútbol cuesta 130 pesos, un pocillo de café cuesta 35 pesos, y vos estás diciendo que 2 pocillos de café los que consumís en gas en un bimestre. En un 2 ambientes o un 3 ambientes. Bueno, pero vos sabés que todos los candidatos lo que están diciendo es, miren, ¿viste lo de abajo? El signo interrogante, abrímelo la placa, la de abajo, ¿viste? Dice emitir deuda. Claro, todos dicen, acá no pasa nada, abrimos la ventanilla de financiamiento y todos esos 250.000 millones de pesos de déficit, en vez de financiarlo con la maquinita del Banco Central o subiendo impuestos o cobrándole más a la clase media el tema de las tarifas, salimos a buscar y los amigos de Suchovicki que están esperando invertir en Argentina nos financian 10.000 millones, 20.000 millones de dólares por año de déficit fiscal. Déjame engancharte los dos temas porque tiene que ver con el cambio. Imagínate que vos decís, bueno, la solución es emitir deuda. Buenísimo, voy a emitir deuda. Y le vas a alguien, che, préstame plata. Sí. ¿Y cómo es tu situación? Gasto esto y mi ingreso es mucho menor. Si no haces ningún cambio, no va a venir plata. Vos decís, bueno, ¿y cómo me vas a pagar a mí? Solo estás tirando el problema para adelante, pero después me sumás a mí a todos los buitres que tenés atrás. Entonces, en algún punto tiene que haber una muestra, una política, como cuando vas a pedir un crédito. ¿Por qué pedís un crédito? Porque estoy debiendo. Y señor, ¿cómo va a ser para pagarme el crédito? ¿Un año? ¿No te dan un año de gracia? ¿El primer año de gobierno? Ponele, pero vas a tener que ofrecer un plan. Es decir, un plan. Vas a tener que decir de dónde vas a salir la plata, porque si no es estirar el problema. Tomar deuda ya lo hicimos muchas veces. Si no viene atrás con un cambio de fondo para repagar esa deuda, y Argentina tiene historia. Y además hay que ser buen pagador para volver a tomar deuda. Y no creo que nosotros podamos dar ejemplo en el mundo de que somos buenos pagadores. Bueno, los que ya han sido buenos pagadores, han pagado todo. Estoy hablando de Argentina, ¿no? Sí, pero desde el 2003, desde el 2005 que Argentina renegoció su deuda, se pagaron con quita todos los vencimientos. Ese es el gran truco, que del pico incluido Banco Mundial, FMI. Pero con quita. Ahora, y Juan José, acabamos de hacer un pago al Club de París. Correcto. Es la primera vez en la historia que un país renegocia una deuda con el Club de París sin quita de intereses punitorios. Kicillof se tomó el avión, estuvo 48 horas, Cristina lo aplaudía, pues se sentó con 25 ministros de Economía. Sí, claro, si Kicillof estaba desesperado por pagar, yo quiero estar del otro lado, y sigo sumando la factura y digo, pagame esta también. Te olvidaste de pagarme el peluquero, ¿no? O sea que en algún punto lo que dice Maxi es cierto, pero el discurso que se instaló, y desde el punto de vista de la credibilidad hacia afuera, es que no somos buenos pagadores. Yo hice un ejercicio que algún día lo voy a mostrar, que es, tengo tiempo para explicarlo, son dos alternativas, dos inversores alternativos, ¿no? En el 98. Sí. ¿Por qué digo 98? Porque fue una de las últimas emisiones de deuda que hizo Cavallo antes de que viniera el tobogán. Sí. ¿No? Global 2003 de Argentina, que se emitió en agosto, septiembre del 98, después de la devaluación de Rusia, ¿no? Entonces hago el siguiente ejemplo, digo, hay dos inversores, hay uno que se puso, ahora estamos hablando del superclásico, hay uno que se puso la camiseta de Estados Unidos y se compró un bono de 5 años al Tesoro de Estados Unidos, y otro que contra viento y marea creyó en Argentina, ¿no? Compró el Global 2003, le pagaba una tasa mucho más alta, sabía que con esa tasa le compensaban por el riesgo. Haces el recorrido de esa historia, como vos hiciste el recorrido de los billetes, asumís que cada vez que tuvo que decidir este inversor optó por la camiseta, cuando venció un cupón del Tesoro. Compró Tesoro y compró Argentina. Claro, cuando le dijeron tenés que ir a un canje, fue un canje, cuando entró al canje recibió lo que le dieron. Con la quita, sí, la quita. El cupón del PBI, cobrar el cupón del PBI, comprar el cupón del PBI. Hoy ese inversor americano tiene $166 por cada 100 que invirtió. Decime cuántos tiene el inversor argentino. ¿Alguien quiere adivinar? No. Para mí más. Bastante más. 260. Si ese inversor en algún momento dijo, no, yo me cambio de juego, ya me harté de Argentina, le hago un juicio a Argentina, ganó el juicio gracias a Griesa, ¿cuánto tiene por cobrar? ¿Cuánto tiene? Casi 600 por cada 100. Bueno, lo cual muestra que es un delito. Para los acreedores financieros Argentina ha sido un gran negocio. Claro que sí. Para los que tienen espalda para aguantar y para lo que... No solo eso, sino que el costo de no hacer nada. Vos preguntabas lo que dijo Bain de negociar con los buitres. Yo solamente digo esto, porque es bastante compleja la situación. Hoy Griesa te cobra una tasa que es
6-7 puntos más alta que la tasa que consigue Argentina en el mercado. Explícame cuál es la lógica financiera de esa, porque no entiendo, digamos. Perder tiempo es perder plata. A ver, le pregunto a Aranguren, ¿qué pasa con los precios de las naftas, con los precios de los combustibles? El año pasado aumentaron, no sé si entre 40 y 50%. Este año me parece que van a ir más en línea con la inflación, ¿no? Porque el dólar está fijo. En realidad esa es la... ¿Por qué aumentaron los combustibles el año pasado? Por la suba del dólar. Con el dólar. El principal insumo para los combustibles es el petróleo crudo, y el contrario a lo que dice el ministro de Planeamiento todos los años, desde el 1 de enero de 1991 hasta la fecha, que se desreguló el mercado petrolero, la moneda por la cual se comercializa el petróleo crudo en la Argentina es el dólar. O sea, en los últimos 12 años de la administración Kirchner nadie hizo nada, no es que yo lo quiera, pero por el discurso, para especificar el precio del petróleo crudo en la Argentina. Por lo tanto, como el año pasado, la política fue de que el dólar recuperara el camino trazado que tenía contra la inflación, se aumentó un 40% contra una devaluación del 35%. Este año la política, para no hacer olas durante el año electoral, es tener una devaluación del orden del 15%, que cuando uno considera que al principio de año se bajaron los precios 5% para moderadamente acompañar el mercado internacional, vamos a estar aumentando los combustibles a fin de año, si todo sigue igual, un 10% aproximadamente. 10% nada más este año. Lo que sea el tipo de cambio, lo que el tipo de cambio lleve... Bueno, entonces ahí pongo un argumento más. Todos dicen, bueno, Barros, se levanta el cepo, el dólar puede ir de 9 a 11 y demás. Bueno, hay un precio que seguro va a aumentar, entonces, el de los combustibles. No necesariamente, porque hoy en la Argentina no podemos importar combustibles porque no tenemos dólares. Si pudiéramos importar combustibles, lo estaríamos consiguiendo 30% más barato que el precio en el mercado interno, porque en Argentina se remunera el petróleo crudo a $77 el barril, cuando el mercado internacional está en 60. Por lo tanto, hoy estamos en una coyuntura ideal desde el punto de vista del sector combustibles particularmente, porque podemos acoplarnos a los precios internacionales con o sin devaluación. Porque son más bajos que los precios internos. Más bajos que los internos. Exactamente. Interesante. Le voy a preguntar en un ratito, Aranguren, ¿qué pasó con Moreno? ¿Cuál fue su experiencia? Desde que Kirchner dijo no le compren una sola lata de aceite a Shell hasta el día de hoy. Se está yendo de Shell, ¿no? Sí. En un mes más. En un mes se retira como presidente. Es decir, más o menos como el final del ciclo político del kirchnerismo. Al final... Yo empecé el 1 de enero del 2003 y Kirchner empezó el 25 de mayo del 2003. Después de todo convivieron entonces. Fuimos contemporáneos. Sobrevivió Shell en la Argentina y sobrevivieron. Aprendimos mutuamente. Aprendieron hubo roces fuertes, ¿no? Hubo denuncias penales. Pero hay una paradoja. Sí. En el 2003 había 4 compañías importantes en el mercado de combustibles: Repsol y YPF en orden de volumen, Shell, Exxon y Petrobras. Petrobras, la mitad se vendió a un experto en tragamonedas. Cristóbal López, sí. Cristóbal López. Exxon en el año 2012 decidió irse en el sector downstream de la Argentina y se la vendió a un empresario local, la familia Bulgeroni. Repsol y YPF sabemos qué fue lo que pasó. Pasó por un experto en mercados regulados al cual se le era la empresa favorita que estaba en todos los actos. Y se estatizó el 51%. La única que desde entonces sigue teniendo los mismos accionistas y la preferencia del mercado, el año pasado cumplimos 100 años en el país, es Shell. Sí, de todas maneras, yo siempre dije, no sé si me equivoco, no he visto el mercado petrolero, me parece que Shell no es una empresa demasiado relevante hoy en el juego grande del mercado petrolero argentino, ¿no? Esa es la segunda. Todo depende de qué considera. Primero es YPF. Primero es YPF y después viene Shell. En cantidad de estaciones de servicio. En cantidad de estaciones de servicio y en volumen vendido en el mercado. Lo que pasa es que en los últimos 12 años... No tienen el upstream, es decir, no tienen... Sí, estamos explotando en vaca muerta en este momento. Tenemos se metieron. Bueno, antes no tenían, ahora se metieron. Como nosotros creemos en la Argentina, en el año 2011-2012, pensando en que va a venir un cambio, hemos invertido y estamos en este momento perforando y los resultados son muy buenos en vaca muerta. Apostaron a los Kirchner entonces, ya en el 2011-2012 invirtieron en vaca muerta. Acabo de decir que apostaba que yo me iba de la compañía y de paso también terminaba una administración. Hicieron un pacto, pongo los dólares, invierto. Pero ¿y qué invirtieron? ¿Bajo qué regulación, digamos, no? Porque se conoce el decreto Chevron, específico para Chevron, y después la ley de hidrocarburos. Es un buen comentario, si querés lo hago, porque es notable que estamos hablando de qué se necesita hacer para que la inversión venga a la Argentina, y hasta ahora no venía la inversión. El día anterior a que se firme el acuerdo entre Chevron e YPF, el Gobierno Nacional emite en el Boletín Oficial un decreto, el 929, por el cual le permite a cualquiera que invierte por encima de $1.000 millones
frescos traídos de afuera, al cabo del quinto año poder exportar el 20% sin pagar retenciones y dejando el 20% en el exterior. Algo muy favorable para... Y en la ley de hidrocarburos el año pasado bajó esos límites de 1.000 a 250 millones de dólares y en lugar de 5 años a 3 años, porque es la única forma en que alguien va a invertir a la Argentina si luego tiene la oportunidad de recuperar mínimamente lo que trajo. Caso contrario, nadie va a poner. Se le dan muchas facilidades al inversor en el sector petrolero. Muchas facilidades. Nadie hace beneficencia en ningún negocio. Normalmente el que pone algo quiere sacar más. Está bien, pero muchos dicen si esta economía estuviese más normalizada no habría que darle tantas facilidades a medida del sector petrolero. Justamente como no está normalizada, esta misma administración tuvo que dar medidas o promociones para que pueda venir la inversión. Yo llamé a eso el plan entregamos todo. Ese es el costo de la tasa. Entregamos todo para que vengan los dólares porque estamos desesperados por los dólares. Pero bueno, algunos lo beneficiaron, digamos, algunas empresas la ven como nosotros no entramos por este mecanismo, quiero aclarar. Nosotros no entramos como inversión genuina porque creemos que necesariamente el mercado argentino, especialmente en el sector de la energía, se va a recuperar y va a requerir inversiones multibillonarias. Dejo picando la de Moreno. Maxi, ese es no quiero que te sientes de vuelta, pero ese es el costo de la tasa de interés. Digamos, a Chevron le dan todas esas garantías porque es un negocio de largo plazo y la única manera de bajar la incertidumbre es con esas garantías. Si hubiese una tasa de interés más baja de la Argentina, Bolivia 4,5, la rentabilidad Paraguay, que te exigirían sería menor. Está Diego Coats, que es el experto en economía real, ¿no? El economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Diego, vi algunos gráficos que me llamaron la atención, que elaboraron desde la UIA, donde se ven, esta es la producción industrial, ¿no? Que estuvo toda para abajo en el 2012, recuperó en el 2013 con el tema de los bienes de consumo durable, el boom del sector automotriz en el 2013, y está más o menos hace 21 meses, como decía, o 20 meses, toda para abajo, ¿no? Y este es el de producción industrial, pero después otros gráficos que uno puede ver, sean horas ocupadas, sean cantidad de empleo. Este por ejemplo es evolución de la actividad industrial. Las barritas con ese industria automotriz. Claro, las barritas rojas es el total, todo para abajo en los últimos 20 meses. Si uno saca el sector automotriz, bueno, ahí está más peleada la cosa, ¿no? No es tan profunda la recesión en la industria, son las barritas azules. Lo que pasa es que bueno, no se puede hacer el índice desautado. Cavallo lo trató de hacer en algún momento, que también le daba mal el sector automotriz, sacaba el desautado. Y también me sorprendió, el dato de el tema de las horas, ¿no? Esto, miren las horas, los obreros y las horas ocupadas en la industria, ¿no? Estos son datos de INDEC, ¿no? Estos datos de INDEC. El último año, caída en 2014, 2% de caída del empleo en la industria y menos 3% recorte de horas extras. En el 2013 cero, estábamos prácticamente sin creación de empleo y cero recorte. Y en el 2012 apenas 1% de creación de empleo y recorte de horas extras. Es decir, la industria viene pasando mal en los últimos tiempos. A ver, para dar un domingo cuota de optimismo. Sí, ahora. Si pongo los datos hasta el 2011, todo me da muy para arriba. Sacando el año 2009. Hasta el 2011, 2011 muy industrial, uno de los motores de crecimiento. 2011, China, Corea del Sur, Vietnam. Quinto estaba Argentina entre los 35 países más industriales del mundo. La pregunta es por qué pasamos de un periodo de crecimiento tan alto a un periodo de estancamiento como el actual. Yo creo que se podía seguir creciendo, no era inevitable tener estos indicadores. Esa es la parte positiva. La otra parte positiva es que si nos paramos al principio del 2014, uno está pensando en 2015 mucho peor, digo, ¿no? Estamos pensando cuál va a ser el tipo de cambio, cuál va a ser la inflación, va a seguir la recesión industrial. Este año sigue. La realidad va a estar empatada, digamos, medio punto de caída con un nivel de empleo más estable. Entonces, eso también es positivo porque finalmente estamos transitando un año de elecciones con una economía con sus problemas, pero que no profundiza su recesión y no eleva su nivel de inflación, sino que lo reduce. Pero eso es a costa de que es una economía estancada. Uno habla de estancada en los últimos ya 2 años. 3, 4 años. Yo diría, a ver, el 2014 una recesión importante, 2015 un empate, digo, ¿no? Dejó de caer la economía en general, la industria caer un poquitito. ¿Y por qué no crecemos? Bueno, antes habló bastante. Pero estamos en una industria que crecía en el 2011, 2010, anteriormente. 2010-2011 creció increíblemente 16%, ¿no? La pregunta es ¿por qué no crecemos? Al 8% anual crecía. ¿Y por qué no crecemos? Porque no hay dólares. Digo, es una diferencia con Brasil, ¿no? Brasil no crece porque no quiere, tiene 400 millones de dólares el Banco Central, la Argentina tiene
tiene 30.000, 35.000, 34.000 creativamente, 15.000 un poco más reales, con deuda de importadores. Y si se pone en movimiento la economía, ¿el problema cuál es? Que el 80% de lo que importamos no se produce localmente. Entonces no es que se puede... Hay que conseguir los dólares para comprar esos insumos y que funcionen. No es que se puede, es como el tema energético, no es que se puede frenar las importaciones. La única forma de frenar las importaciones es que la actividad crezca menos o caiga. Después hay un 20% que con DEJA y la Administración del Comercio se puede jugar un poco en algunos bienes, pero la mayoría de lo que importamos son bienes de capital, que Argentina dejó de producir, y productos electrónicos, y se suma el tema energético. Entonces, si la economía quiere volver a crecer, y sobre la base de más industria y más sector real en general, porque el paquete tecnológico del agro es importado, sacando un par de empresas, todo el paquete tecnológico sigue siendo importado. Si se mueve la construcción, todos los bienes de capital son importados. Entonces, la única forma de... Necesita dólares para comprar esos insumos o bienes de capital. Y hacerlo más difícil, digo, porque eso no hablamos los economistas, digo. El manejo de la deuda, como vos mostraste en tu informe, es clave, porque la Argentina le restó 14 ceros a su moneda. Brasil 13, digo, ¿no? Ecuador dolarizó, digo. Es un tema regional, Argentina está un poquitito peor. La pregunta es, si vamos a tomar financiamiento externo, primero hay que hacerlo bien, digo, no a tasas elevadísimas. Y segundo, hay que pagarlo. Y para pagarlo es política productiva. Para pagarlo hay que exportar más e importar mejor. Si no, en 4 años nos van a venir a pedir las cuentas donde están los de las divisas genuinas. Está bien lo que vos decís, Ecuador... Chile, Chile, no sé, Uruguay, Perú, Brasil tienen historias similares como las Argentinas. Uruguay 13, Brasil 12. Terrible, de devaluaciones. Pero uno se pregunta, ¿y por qué están llenos de dólares en el Banco Central? Y justamente por eso. 4 años. No, pero por eso, porque tienen esas historias, se llenaron de dólares en el Banco Central como hacerse un propio FMI propio, local. Cada país se resguardó, dijo, por las dudas. Por la duda que nos venga una corrida. Argentina tiene esas historias y más, y se quedó sin dólares en el Banco Central. En el 2010 había reservas en el Banco Central, no hubo cepo, el gobierno decidió no depreciar fuertemente la moneda en plena crisis internacional, vendió 10.000 millones de dólares, después fue depreciando gradualmente. Digo, no digo que era una gran política económica, pero fue una política que tuvo bastante éxito para enfrentar la crisis. El problema es que la respuesta a los problemas del 2011 fueron... Después del 2011 devaluó la moneda. La pregunta de fondo es cómo exportamos más. Digo, bueno, impresionante esto también, ¿no? Las exportaciones de la industria, hay caída, porque claro, uno piensa solo en la caída, lo único que aumenta son piedras y metales preciosos, que las exportaciones de oro. Sí, esto es exportaciones de oro, exactamente. Lo único que aumenta en el 2015. Todo lo demás para abajo, no es solamente el sector automotriz, está todo para abajo. Todas las exportaciones, algunas menores y demás, todas para abajo del sector industrial argentino. Acá juegan dos cosas, ¿no? Problemas específicos a nivel precios relativos, rentabilidad, y Brasil, ¿no? Brasil, el 50% de que es nuestro gran socio y comprador. Que anda muy mal y no creo que ande mejor en los próximos años. Te hago una última. Existe la impresión, uno plantea este Scioli versus Macri desde el punto de vista también desde el empresariado, y ahí se da vuelta un poco la taba, ¿no? Una cosa es como ven en el mercado financiero, otro como lo ve el empresario real, ¿no? El empresario pyme. Y hay algunos que temen a Macri porque dicen, no vaya a ser que nos fije el tipo de cambio, nos atrase el tipo de cambio y abra la importación para tratar de disciplinar los precios internos y barra con la producción nacional. ¿No existe eso dando vuelta? Yo te voy a poner un tema complicado para los próximos 8 años. De lo que exportamos, con suerte, incluido el agro, 25% depende efectivamente del tipo de cambio. Y lo que importamos, con suerte el 15% depende del tipo de cambio. Así que con tipo de cambio, que es una variable muy importante, no alcanza. Si no se tocan reintegros, retenciones, hace política agroindustrial, política productiva. Si hoy Argentina exporta 1.000 millones de dólares de vino por una ley vitivinícola que armó un instituto del vino y posicionó el Malbec. No por el tipo de cambio. El tipo de cambio fue importante. Entonces, si esto no se piensa de una manera integral, de no vamos a apelar a las magias cambiarias que sirven un par de años y después volvemos a los problemas estructurales. Diego Kovacs, gracias. A ver, está con nosotros Carlos González Prieto. Carlos, nuestro especialista en campo. ¿Qué pasó con el ranking del trigo? ¿Argentina se fue al descenso directamente? Sí. Con el trigo encima, que es... Estas son las espigas de trigo del año pasado. Exactamente. Cosecharon Villegas, en Bunge. Claro. Después va a la molienda. Exactamente. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué hablamos de esto? Con esto se hace, para enseñar a los más chicos, estamos ante la protección del menor, con esto se hace la harina y con la harina se hace el pan. Exactamente. Decíamos que Argentina era un gran exportador de trigo. Antes que apareciera la soja, era la principal exportación de cereales de la Argentina, el trigo, ¿no? Así es. El trigo y maíz. Ahora está la soja, que supera holgadamente las exportaciones de trigo y maíz. Así es, sí. Decíamos, estamos por estos días, o están los productores trigueros empezando a sembrar. El trigo se siembra en junio, julio y se cosecha en diciembre, enero. Esta va a ser la de trigo, la primer cosecha de un nuevo gobierno. Y las bolsas, que estiman lo que se va a sembrar,
salieron a decir esta semana que estiman que se va a sembrar un 25% menos de superficie que la campaña anterior. ¿Qué nos pasó en los últimos años, en la década kirchnerista, si querés, con el trigo? En el año 2006, ahí tenemos un gráfico, Argentina estaba cuarta como exportadora mundial de trigo, es decir, un país importante. Cuarto exportador mundial. Exactamente. Bueno, está muy ligado a los argentinos, ¿no? Sí. La carne, las chicas lindas, el trigo, el fútbol, el granero del mundo, por ahí. Exportamos todo, sí. Cuando vas a España se acuerdan de la época de Perón, que le mandaban trigo en la guerra, etcétera. Estamos ahora en el 2014 en el puesto número 11, ni siquiera en el top 10 de los países exportadores mundiales de trigo. ¿Qué nos pasó? El gobierno intervino y muchísimo, Maxi. Entonces, claro, bajó la exportación, se pierden mercados y pasamos a tener, hoy por hoy, el trigo más barato del mundo. Lo que vos decís, ya no estamos ni siquiera a mostrar el cuadro ese, no estamos ni siquiera entre los primeros 5, que era el cuadro anterior, 2014, que ya desaparecimos de ahí, también desaparecimos de los primeros 10. Fíjate que en el ranking de los primeros 10 Argentina no figura. Está Ucrania, que también es un gran, le dicen el granero de Europa del Este, Turquía, Kazajstán, México, pero Argentina no figura en las exportaciones, en el top 10 de las exportaciones de trigo el año pasado. Exactamente, y pasamos a tener hace 2 años el precio del trigo más caro del mundo, llegó a estar $400 porque el gobierno necesitaba dólares y dejó que se exporte, y llegaron a octubre con que no había más trigo. No se importó porque era un papelón importar trigo de Uruguay. Y hoy tenemos el trigo más barato del mundo, $90, $100 cuesta la tonelada, y le tenés que pedir por favor a los molinos que te compren el trigo. Mira, es interesante, ¿cuánto se produce? Es muy sencilla la cuenta. 12 millones de toneladas es lo que se produce, lo que se produjo el año pasado. Nos comemos en el mercado interno trigo, fideos, galletitas, harina, torta, en total 6 millones de toneladas. La parte grande te la comes vos, pero... Sí, bueno, vos tampoco también. Bueno, decía, perdóname, 6 millones nos comemos con Maxi y varios argentinos. Y otros 6 millones quedan. Este año dejaron exportar desde el 1 de enero hasta ahora 1.900.000 toneladas. ¿Qué pasa con el resto? Está inundado de trigo. Entonces, los molinos cazan en el zoológico. Imagínate si necesitan. Por esto es muy importante lo que estás contando. Vos estás diciendo el gobierno va regulando. Hay trigo barato en Argentina. Sí. De hecho, algunos están comprando trigo, guardándolo en un silo, para cuando venga el cambio de gobierno hacerse una diferencia. Es más complejo que un bono. A ver, así ese cuadro de la composición de este kilito de pan. Y todo esto, Maxi, porque el gobierno dice, no, yo quiero cuidar la mesa de los argentinos, por eso no dejo exportar. Entonces, cuando nos vamos a analizar cuánto es la incidencia del trigo en el kilo de pan, realmente es ridículo. Mira, un kilo de pan cuesta 22 pesos, ¿no? Para hacer un kilo de pan se necesita, gramo más, gramo menos, un kilo de harina. Un kilo de harina cuesta 4 pesos. Estamos hablando de costos de un panadero, una bolsa de 50 kilos. 4 pesos. Para hacer un kilo de harina necesitas un kilo de trigo. El kilo de trigo cuesta 1 peso. O sea que la incidencia del trigo en el precio del pan es de menos del 5%. Hoy es mínimo, es decir, es ínfimo. En estos 22 pesos del kilo de pan hoy, exactamente, más o menos 22 pesos, vos decís hay solamente 1 peso del costo del trigo. Exactamente. Que es lo que se le paga al productor. Exactamente, es así. Hablaba con un panadero y me decía, yo tenía presupuestado que iba a aumentar el trigo el año pasado, un 25, 30%, de ese presupuesto saqué para el presupuesto que se me desfiguró, que es el de las cargas sociales, el de los salarios. Es, digamos, ridículo tener un mercado cerrado, encima cobrándole retenciones, algo que no dejas exportar, cuando la incidencia del trigo en el precio del pan es prácticamente nula, Max. Carlos, gracias. Le hago la última a Aranguren. ¿Qué pasó con Moreno? ¿Por qué esos tironeos muy fuertes? Bueno, primero, Moreno era un funcionario que prefería manejarse de palabra y no con resoluciones, no con hechos que son legítimos. Por lo tanto, nosotros nos opusimos a eso. Bueno, algunas actitudes de parte de la compañía tratando de respetar el marco de derecho que vivimos en Argentina no le gustaron y por lo tanto tomó acciones que las llevó a la justicia y no hemos tenido ni las multas ni las penas de prisión que solicitó Moreno para el que habla, ningún tipo de... Una de las denuncias
denuncias era una penal para meterlo preso a usted. No, 54. Fueron 83 multas de 1 millón de pesos cada una y 54 de ellas pedía la pena de prisión entre 6 meses y 4 años por cada una de las multas. Eso ocurrió en el 2007, en febrero del 2000. O sea, poco menos de perpetua pedían para darle perpetua. Puede ser el absurdo. En febrero del 2012, en Cámara, porque en primera instancia fui absuelto y en Cámara también fui absuelto y Moreno no apeló, y de las 83 multas, ya en Corte Suprema, 37 de ellas han sido favorables al resultado de la compañía y el resto la está mandando de vuelta a primera porque han prescripto. No, y aparte una situación, yo no quiero hablar del sector petrolero, porque también hay grandes jugadores, digamos que hoy el gobierno está negociando y ha hecho una ley muy favorable como la ley de hidrocarburos del año pasado, que vamos a ver qué hacen los presidenciales. Los presidenciales dicen, si el kirchnerismo pagó el costo de una ley tan beneficiosa para el sector petrolero, no lo vamos a cambiar nosotros, digamos. Ya lo pagó el costo. No es beneficiosa para el sector petrolero. Eso dice Federico Sturzenegger, el economista del PRO. Lo dice el presidente de Shell. ¿Por qué? Porque esta ley no fomenta la competencia, garantiza el statu quo. Es muy beneficiosa para algunas empresas, para las que están operando. Para los que están, y el 50% de los que hoy está se llama YPF Sociedad Anónima, en la cual el ministro de Economía es el director por parte del Estado, en contravención con lo que dice la Ley de Ética Pública en su artículo 13. A lo que iba es que Moreno, en los otros sectores, y el caso del trigo es un caso paradigmático, siempre acordó con los grandes. O con los supermercados, o con los molineros, o con los grandes operadores faenadores avícolas. Es decir, siempre fue y era siempre su teoría. La concentración de mercado era beneficiosa porque era negociar con pocos operadores los acuerdos de precio. Bueno, así le fue a Moreno. Perdón, el método era el de la extorsión, ¿no? Lo acaba de explicar perfectamente Juan José. Juan José es un ejemplo de que se puede ser empresario y no hay por qué rendirse a las discriminaciones y las extorsiones del funcionario de turno, ¿no? Él lo bancó porque tuvo espaldas y porque tiene valores. Me parece que esa es la Argentina que viene, digamos. No puede ser que el funcionario público sea el que extorsiona transitoriamente para que le vaya bien a su jefe, ¿no? Gracias a los dos. A ver, míralo a Aníbal Fernández, que dice que quienes critican algunas cuestiones de la economía están agraviándola, y vamos a hablar con Claudio Suchovicki. ¿Qué puede pasar si sube la tasa de interés en Estados Unidos? ¿Dónde poner los pesos hasta diciembre? La economía de los argentinos es sólida, por más que quieran agraviarla de cualquier forma que quieran hacerlo, es sólida. La economía de los argentinos es sólida, por más que quieran agraviarla de cualquier forma que quieran hacerlo, es sólida.